noches, edición número 401 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Haciendo un breve raconto de lo sucedido en estos últimos días, sobre todo a partir de un tema que todavía hoy nos va a seguir seguramente conmoviendo a todos los argentinos, cualquiera sea la religión que profesemos. En el caso de los católicos, por supuesto, es más conmovedor y mucho más emotivo el ver a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, en todas estas apariciones que ha tenido y donde está revelando gestos de sencillez y de humildad que a mucha gente le sorprende. Pero no debe sorprenderles, porque este es el mismo Bergoglio que estaba en los subtes, este es el mismo Bergoglio que recorría las villas, este es el mismo Bergoglio que señaló que la opción de la Iglesia debía ser por los pobres, es el mismo que se preocupa, como él lo llamaba, de mis curas villeros, de no solamente algunos casos como el del padre Pepe Di Paola, que estuvo en nuestro programa, de Gustavo Carrara, que es el vicario de Villas, sino también de todos aquellos que colaboraban llevando el Evangelio y llevando también una palabra de aliento y desde luego llevándole un acercamiento a personas que realmente viven en condiciones de indigencia pese a los números fantásticos que nos quiere hacer vender con esa magia china que ha inventado el INDEC. Hoy la pobreza tiene signos que todavía siguen siendo muy alarmantes en la Argentina y que en algunos casos se sitúan por parámetros superiores a los de la región, más allá de que todo este subcontinente o toda Latinoamérica se ha venido beneficiando con las altas rentabilidades que han producido los commodities, en el caso particular nuestro la soja, en el caso particular de otros países como Venezuela por el petróleo. Pero volviendo a este tema, tras ese primer momento inicial que lo comentábamos la semana pasada con el padre Brach, Martín Brach, ese primer momento en que el gobierno no supo porque reveló estupor, preocupación ante la designación de Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y luego empezaron a aparecer algunas voces que giraron copernicanamente hacia un discurso que, claro, cuando no hay doctrina, como decía Levenson siempre señalaba que los radicales, que los tres que estamos en esta mesa nos seguimos sintiendo así, en algunos casos, pese a que no pertenezcamos más a este partido, Levenson nos enseñaba que había que tener conducta para que fuéramos creíbles quienes hacíamos política y también doctrina para que nos comprendan. Claro, cuando no existe esta doctrina, cuando no existe, cuando estamos frente a un unicato que hay que esperar que la palabra de quien es la sacerdotisa, en este caso la presidenta, baje a quienes se encuentran en los estratos inferiores, claro, pidieron en el primer momento, recordaron cuando Néstor Carlos Kirchner había dicho que Bergoglio era el jefe de la oposición y que el diablo se escondía en las sotanas también. Entonces la primera reacción fue enemigo. Cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo una oportunidad, y en esto los argentinos y principalmente quienes nos han gobernado, quienes nos gobiernan, tenemos la facilidad de perder permanentemente, tener la oportunidad de perder las oportunidades. Parece que es un juego de palabras, pero es así. Somos oportunos para perder todas las oportunidades que se nos presentan. Y como esto también se trató en este caso un oportunismo de baja estofa, aparece un señor José Pablo Feynman diciendo que hay que apropiarse del Papa. Una expresión realmente brutal, una expresión ofensiva hacia la investidura del Santo Padre. Pero sincera. Pero sincera. Y ahí empezaron a mutar y entonces con este tema siempre de los medios hegemónicos, demonizados, empezaron a decir, no, como dijo Valmedina, nunca dijimos que hablábamos mal de Bergoglio, eran los medios que decían que nosotros hablábamos mal de Bergoglio. La verdad, chuma de conventillo, con respeto a quienes viven en un conventillo, porque es así. Entonces empiezan, y también la presidenta, dando como siempre Urbi et Orbi consejos a todo el mundo. Y ayer se produjo, o antes de ayer mejor dicho, se produjo un hecho muy curioso que fue el Día de la Desmemoria, como en alguna oportunidad lo hemos bautizado nosotros, cuando se instaló el 24 de marzo
como Día de la Memoria, dijimos, qué fecha insólita que los argentinos estén recordando. Bueno, también nosotros tenemos una fuerte vocación por festejar los duelos, o sea, somos evidentemente necrófilos. Festejamos como fechas patrias las muertes de nuestros próceres, las derrotas militares, como por ejemplo la de la Vuelta de Obligado, y también en este sentido el Día de la Memoria, y el Día de la Memoria es un día funesto. El 24 de marzo no fue un día agradable para los argentinos porque empezó la dictadura más sangrienta en nuestra historia. Es como si los franceses celebraran el día de la ocupación nazi en París. Creo que hubiera sido mucho más acertado un día que marcó un hito en la Argentina, que fue el 10 de diciembre, no solamente porque ese día los argentinos recuperamos de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín, que precisamente ayer fue totalmente olvidado cuando se habla de, cuando se proclama, se cacarea de esas tribunas diciendo queremos juicio y castigo para todos, y se olvidan de que Raúl Ricardo Alfonsín, primero con esa obra que realmente fue colosal, inédita en otras partes, en otras regiones que pasaron por regímenes totalitarios como el nuestro o quizás peores, como fue el Nunca Más, y luego también el juicio de los comandantes, que era algo impensado, que en ese momento, no donde se le ordenaba a un pobre general ya desvalido totalmente que bajara un cuadrito, y que evidentemente ese general lo hizo porque la dignidad la dejó pisoteada hace mucho tiempo, me refiero a Bendini. Si no había que hacerlo en el momento que todavía las Fuerzas Armadas tenían un peso en la política argentina. Sin embargo, Raúl Ricardo Alfonsín fue y juzgó a los 9 comandantes, que era lo que correspondía, y fueron condenados. Allá no hubo ningún recuerdo para él, sí hubo un recuerdo, sí se machacó nuevamente con esto de que la Iglesia tenía que pedir perdón, más allá de que ya se aclaró hasta el hartazgo de que Jorge Mario Bergoglio no tuvo nada que ver en la dictadura. Están los testimonios de Alicia Oliveira, que fue rescatada de la posibilidad de ser secuestrada y fusilada, asesinada, torturada por el terrorismo de Estado, y la propia Alicia Oliveira lo confiesa en todos lados de que Bergoglio fue quien la salvó, y sobre todo Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Si hay alguien que está totalmente insospechado de haber tenido ningún tipo de relaciones con la dictadura militar, es justamente Adolfo Pérez Esquivel. Y también con su testimonio, y precisamente con los testimonios de los dos curas jesuitas, que según el libro malintencionado, absolutamente con una mala predisposición de Horacio Berbisky, justamente esos dos sacerdotes jesuitas, Giorgio y Jalix, han dicho que Bergoglio no tuvo nada que ver con la desaparición de sacerdotes, sino que antes bien buscaba protegerlos, y en muchísimos casos no solo les salvó la vida haciéndolos irse del país, sino también refugiándolo en casas de retiros espirituales. Entonces, cuando uno ve esta memoria que sigue siendo sesgada, miope, imparcial, como la vimos en el Día de la Desmemoria, como si lo hemos bautizado, que tendría que haber sido el Día de la Memoria el 10 de diciembre, porque restauramos, repito, la democracia y porque es el Día Universal de los Derechos Humanos, uno se pone a pensar todo lo que se está diciendo del Santo Padre es simplemente fuegos de artificio. No creo en la sinceridad realmente de que se vaya a producir un cambio a ese nivel. Sí veo el cambio en la conciencia de todos los argentinos que están tomando que esa voz del Vaticano, que es la misma voz que a lo largo y a lo ancho de este país, y particularmente en la diócesis donde ejercía su apostolado, su ministerio Bergoglio, lo venía repitiendo constantemente, que era no solamente el tema de la opción por los pobres, sino luchar contra el tráfico de mujeres, contra la prostitución, contra la drogadicción, contra ese flagelo que es el Paco en las villas, y del cual los gobernantes hacen absolutamente caso omiso y miran para otro lado. Pero no me quiero extender porque si no ya me están haciendo señas, y quiero, porque este tema justamente se relaciona cuando hablábamos del radicalismo, de que nos sentíamos así,
se relaciona con nuestra invitada de hoy, Silvana Giudice. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo te va? Jorge, ¿qué tal? Hola, Osvaldo. Porque más allá que hoy Silvana preside una ONG, una organización no gubernamental vinculada con la defensa de la libertad de expresión, es una política de raza, de sus orígenes allá trabajando en barrios cercanos, yo en Barracas y ella en La Boca, de haber hecho una excelente carrera política, diputada nacional. Es alguien que también ha sufrido todo tipo de persecuciones por parte de este gobierno, simplemente y de buscarla como nos pasa con nosotros, que nos identifican con monopolios mediáticos, o con la sociedad rural, o con todos aquellos apóstoles de los demonios, parecería que fueran, pero que realmente es porque queremos simplemente hacer cumplir la Constitución Nacional y vivir en una república. Silvana, contanos un poquito en estos últimos días cuál es la actividad que ustedes han hecho a través de tu fundación, que por cierto es muy encomiable. Bueno, coincido con tu visión sobre la designación, la elección de Jorge Bergoglio. Yo estaba justamente en Washington llevando el informe que presentamos el 5 de marzo con la Fundación LED, presentamos el informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina, y estaba allí cuando me enteré de la designación, que por supuesto me llenó de alegría. Conozco a Bergoglio, hemos tratado muchas veces con él, desde las reuniones de la Pastoral Social hasta, bueno, infinidad de veces que tuvimos oportunidad de conversar con él, y sinceramente mi alegría fue por encima de la política o de las cuestiones terrenales. Me parece que nada más importante le va a pasar a la Argentina contemporánea que tener un papa. Seguro. Y cuando estaba lejos de casa y me felicitaba la gente porque veían que era argentina y hablando, y la verdad que la recepción de la comunidad latinoamericana, sobre todo, era sincera, recibía mensajes de mis compañeros en el Congreso que me decían que no podían creer porque el bloque no quería celebrar o dar aunque sea 5 minutos de cuarto intermedio para poder escuchar al Papa en vivo. Realmente increíble, y luego mucho más increíble cómo transmutó esa reacción inicial y sincera, porque esa fue la sincera, en un acompañamiento de felicidad y de amistad que quisieron disfrazar después. Por supuesto, yo coincido, Jorge, con que esto rápidamente va a pasar, y otra vez el gobierno, fiel a su estilo confrontativo, va a volver a decir las cosas que dice siempre y a tratar de dividir a la sociedad. En ese contexto, te decía, se enmarca el análisis que quiero hacer sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Realmente es gravísimo lo que ha sucedido durante el año 2012 y el inicio de estos primeros meses también del 2013. Recuerden que en este cortito tiempo de este primer trimestre sucedió lo de Darín, sucedió el tema de la persecución fiscal a todo aquel que piensa distinto, y sucedió algo inédito para un gobierno democrático, que es la injerencia del gobierno en la prohibición de la pauta publicitaria privada. Es decir, que hasta aquí el gobierno condicionaba a los medios de comunicación con la publicidad oficial. Y la presidenta en su discurso siempre decía, bueno, no me hablen de regulación transparente de la publicidad oficial, porque la publicidad oficial significa solamente el 10% de la torta publicitaria privada, ya una enormidad, porque el 10% de 18.000 millones anuales, que es la torta publicitaria privada, estamos hablando de 1.800 millones, con lo cual ya es una enormidad. Pero ahora, digamos, como en este caso, otra vez la realidad descarna el discurso y muestra la verdadera intención, no les alcanzaba con direccionar la publicidad oficial a los medios adictos, aquellos medios que repiten el relato oficial, sino que ahora intervienen sobre la pauta publicitaria privada para ahogar financieramente a los pocos medios nacionales o de alcance nacional que continúan independientes en la Argentina. Pensemos que Perfil, La Nación y Clarín solamente se manejan a través de los aportes de la publicidad privada, que es una fuente genuina de financiamiento. No solo se ahoga a los medios financieramente, sino que se le impide a los supermercadistas, a las cámaras de electrodoméstico, hacer algo tan básico como es la publicidad,
que tiene que tener el consumidor a la hora de decidir sobre su compra. Esto afecta derechos de libertad de expresión, pero también garantías constitucionales que están previstas en el artículo 42 de la Constitución cuando habla de la información veraz que necesitan los usuarios y consumidores. Por lo tanto, lo que se ha armado aquí es una perfecta bomba de tiempo que va a terminar en muy poco tiempo por detonar, con la conclusión de que en la Argentina no quede ya prensa independiente. Como sucede en Ecuador y en Venezuela, vamos en ese camino. Quieren los dos hablar, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos. Después les tiro los títulos, agresiones a los periodistas y también esto que estabas contando fuera de cámara, que al principio no te creían fuera del país lo que estaba pasando acá. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Antes de continuar, quisiera pasar dos mensajes. Severino Sánchez, de Remedio de Escalada, que estaba muy feliz por la designación del Papa Francisco, felicita por el programa, y también María, de Parque Chacabuco, que dice: di la espalda a la iglesia y hoy me encuentro feliz porque miro todo a partir de la designación del Papa Francisco con otros ojos. Estábamos hablando, vos querías preguntar algo. Silvana estaba describiendo muy bien esta asfixia que hay al periodismo, primero a través de la quita de la pauta publicitaria estatal y ahora a través de la prohibición de la pauta privada. Pero en este último caso, hecho de una forma terrible, que es no mediante una ley o un decreto o cualquier acto administrativo que podamos conocer los fundamentos, que pueda ser recurrido o impugnado, sino simplemente por una presión verbal que los supermercadistas y otros empresarios cumplen por temor a las represalias del gobierno, a que les manden la FIP o que los persigan de cualquier otra forma. Es un obrar, yo quiero hablar en voz clara, es un obrar mafioso, es un obrar patoteril del Estado. Es como Moreno cuando decíamos le ladra al dólar, porque le dice a los titulares de casa de cambio que el dólar lo tiene que bajar a 6 pesos, como si el dólar es una mercancía que cada vez que dice bajemos el dólar a 6 pesos viene el rebote, como viene el rebote con el cepo cambiario. Ahora, estamos todos asistiendo a esto y yo espero que la sociedad tome conciencia y reaccione de la única forma que puede haber, es manifestándose, repugnando estas conductas tan reprochables. Es que es muy curioso el fenómeno social. Por un lado, la gente el 8 de noviembre advirtió este escenario de censura y planteó la defensa de la libertad de expresión como una de las banderas de la autoconvocatoria, que fue masiva. Pero después es un tema que va quedando siempre como detrás del eslogan que el gobierno quiso poner, que fue muy inteligente, porque cuando empiezan con el tema de la ley de medios plantean los monopolios contra la democracia en los medios o contra los medios populares. Quedó claro en 3 años de aplicación selectiva o no aplicación de la ley, que la verdad que la ley de medios era para concentrar medios en manos del gobierno. Seguro. Y a lo que planteabas de los supermercadistas, digo, claro, ¿cómo van a aceptar una orden verbal? Y porque se ve cuál es el proceso. El proceso comienza en el 2006 con el desmantelamiento del INDEC. En el año 2010, los consultores económicos que marcaban la brecha de desigualdad entre el índice oficial y el índice de la inflación privada, comenzaron a recibir presiones. Y durante el año 2011 vinieron al Congreso a decirnos que no iban a brindar más ni a publicar más el índice de inflación privado porque el gobierno los había multado, Moreno por decisiones administrativas los perseguía,
le iniciaron una demanda penal y los multaban por 500.000 pesos a los profesionales. Por lo tanto, ellos dijeron, nosotros tenemos miedo, no vamos a hablar más. Y el índice de inflación privada lo da el Congreso desde el año 2011, cuando nosotros empezamos a hacerlo en la Comisión de Libertad de Expresión. Luego fueron por las asociaciones de defensa del consumidor, por Polino, que hoy está eliminado del registro, una organización que hace 10 años que brindaba precios del consumidor, que ha sido también censurado y su organización retirada del registro, impedido de trabajar. Y ahora el eslabón se completa con el impedimento de la publicidad. Y los que deben reaccionar, yo creo, por supuesto, es la sociedad en su conjunto, pero los consumidores son los más afectados, porque esto no es solo una pelea entre los medios y el gobierno, o es una pelea por la libertad de decir, que ya es una pelea superior. Seguro. Es una pelea por poder comprar y poder hacer rendir nuestro dinero, que cada día vale menos, comprando en el lugar que tenga las mejores ofertas. Bueno, esto es ridículo, como vos señalás, Osvaldo, no se explica en otro lugar del mundo, no se cree cómo puede una orden verbal pesar tanto para amedrentar a una cámara completa de supermercadistas más la de electrodomésticos, y cómo en la Argentina, en democracia, con un gobierno que hacia afuera defiende los derechos humanos, rige un imperio de la autocensura y el temor. Y yo agregaría algo, hay muchos programas que como este son absolutamente independientes en cuanto a sus opiniones, y lo he conversado con otros que tienen programas que son titulares de programas de características similares, que empiezan a ver el retaseo de la publicidad de algunos auspiciantes, porque es como que te dicen, no, mirá, hay razones económicas, pero cuando uno empieza a hurgar un poquito se da cuenta que hay una orden del gobierno en ese programa: no auspicies porque son de la contra, vas a tener consecuencias. Pero además, Jorge, dos anunciantes importantísimos que concentraban gran porcentaje de la pauta privada, como YPF y Telefónica. YPF, al ser estatizada, dejó de tener libertad para pautar, y Telefónica, durante el mes del congelamiento, dijo también que dejaba de pautar en los medios que el gobierno censura. Por lo tanto, es una ecuación muy peligrosa, y como les decía, esto se trató en el seno de la OEA, en este recorte o intento de recorte que Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua impulsaban para quitarle competencias a la Relatoría de Libertad de Expresión. Estas cosas se saben, ya se conocen. Antes era muy difícil, en cualquier organismo internacional dedicado a la libertad de expresión, era difícil demostrar que en la Argentina había censura. Ahora, a través de nuestro informe, donde relevamos 371 circunstancias que ponen en tensión a la libertad de expresión, donde ofrecemos datos, la publicidad oficial es de 820 millones, el fútbol para todos de 1.200, la televisión terrestre sale 3.500, todo eso en su conjunto conforma una política estatal sostenida desde el año 2008, que le lleva al Estado argentino 7.700 millones de pesos por año. Es decir, 21 millones de pesos por día se dedican a sostener esta estrategia comunicacional de quita de recursos a los medios independientes y premio a aquellos medios que van virando la línea editorial. Algo realmente muy peligroso para la democracia, no solo en la Argentina, sino en la región, porque este gobierno comparte, junto con el de Ecuador y el de Venezuela, una concepción sobre la prensa independiente, a la que considera demoníaca, monopólica, desestabilizadora. Lo mismo sucede en Venezuela y en Ecuador. Y yo advierto, en Venezuela, el último medio que quedaba independiente con algún poder de impacto nacional, que era Globovisión, acaba de cambiar de manos porque el empresario que lo sostenía tiene que irse del país, acorralado por las presiones del gobierno. En la Argentina, que Capriles no puede acceder prácticamente a los medios de comunicación. Y en la Argentina estamos muy cerca. Si este corralito sobre los supermercadistas y las cadenas de electrodomésticas se mantiene mucho tiempo, son más de 70 millones de dólares que estaban pautando en estos medios que dejan de hacerlo. Por lo tanto, esto significa no solo pérdida de libertad, pérdida del Estado de Derecho, de la democracia, también significa pérdida de fuentes de trabajo. Porque evidentemente hay periodistas que trabajan, hay medios que funcionan con este sistema de financiamiento legítimo que es la publicidad privada, que si el gobierno tiene injerencia en ella y también la restringe,
termina por ahogar financieramente a los pocos medios independientes que quedan. Yo cuando leí el informe de la Fundación Libertad de Expresión más Democracia, que justo acá lo tengo, que lo había publicado La Nación, que el gobierno gasta 21 millones de pesos por día para ejecutar su política comunicacional. Uno piensa en la dimensión de esta suma, ¿no? Con lo que se podría destinar, tanto que se habla que el gobierno también quiere ayudar a los sectores más carenciados de la población, las viviendas, comedores comunitarios, escuelas, salas de primeros auxilios que se podrían hacer en las villas carenciadas, en las villas miseria. Y cuando ve que el fútbol para todos, ese famoso que nació con ese eslogan que vamos a liberar los goles que estaban secuestrados, cuesta 3,5 millones de pesos por día. Uno ve la obscenidad de esto y la verdad que son voces aisladas las que lo denuncian, no porque Silvana sea amiga nuestra y todo lo demás, pero una vez se le encantaría ver a opositores que estuvieran todo el día machacando con este tema, ¿no? Ahora, ayer, el domingo, en el acto del 24 de marzo, también hubo formas de amedrentamiento a la libertad de expresión, a la libertad en general. Fue un acto que se pronunciaba como para todos y fue completamente sectario. Y los discursos lamentables como el de la señora Estela de Carlotto, que leyó una lista de empresas a las que según ella, que incluían medios periodísticos como La Nación, Clarín o Perfil, y empresas como Fiat y otras que no sé, arbitrariamente, ella determinó que deben ser investigados y procesados por los hechos de la dictadura militar. Es decir, es un escrache viniendo de una persona que pertenece a una organización que fue y que es, en cuanto a los objetivos que cumple de restitución de chicos que nacieron en cautiverio, de derechos humanos, pero el obrar de ella en este momento no lo es, porque está siendo simplemente un alfil del gobierno nacional. Y la manipulación de unos chicos haciéndoles retirar unos cuadros de Macri y de Mirta Legrand. Una preguntita, ¿este informe está accesible para que alguien lo pueda conocer en la web? Se los dejo aquí, trajimos el CD para que ustedes lo tengan, y está en la página de la Fundación, que es www.fundacionled.org. Alguien fuera de cámara dijo buenísimo. Silvana, la verdad que solo cabe felicitarte por lo que estás haciendo, o sea, como decíamos con Osvaldo, vos no solamente defendías la libertad de expresión porque estabas en una banca y lo estabas haciendo con un sentido político, sino que realmente lo sentías como razón de tu vida. Es mi convicción como radical, Jorge, que nunca dejaré de ser. Ni yo Creo tampoco. Que los valores de la República y de la democracia se defienden todos los días y uno no puede engañarse con la piel de cordero cuando sabe que detrás está el lobo. Con la ley de medios pasó eso. Con el eslogan de la ley de medios decían vamos a democratizar a los medios de comunicación. Quedó claro que no era así, que era para generar un monopolio propio de medios en el gobierno. Con la trampa de la justicia va a pasar lo mismo, y vos como hombre de la justicia lo sabés. Tras el discurso de democratizar la justicia, lo que se viene es el sometimiento de la justicia. Domesticarla. Entonces esa es la verdad. Ojalá que cada vez seamos más las voces y tengamos más espacios para poder comunicarle esto a la sociedad por la gravedad que implica. Gracias. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, señalándoles que tengan ustedes unas muy felices Pascuas, que esperemos que la esperanza y la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no nos desaliente en este camino que tratamos los argentinos hoy con ese faro que nos está iluminando desde Roma, desde el Vaticano, que no nos arrebate, no nos desaliente en nuestros sueños y también en los sueños de nuestros hijos y de todas las generaciones futuras. Hasta el próximo martes, si Dios quiere, felices Pascuas.